Claudia Álvarez Troncoso. Ella es abogada especializada en lavado de activos. Claudia, muy buenos días. Qué bueno que estés con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Edith, Don Muchi, Carolina. Un placer para mí estar con ustedes acompañándonos esta mañana. Bueno, Mira, sí. Claudia, la verdad que hay mucha gente sorprendida al ver todos estos movimientos que se hacían, que se revelan ahora con el caso de la Operación Coral, de movimientos económicos de un grupo de militares y una pastora, de miles de millones de pesos. ¿Y qué pasa? ¿No funcionan las alertas para detectar el lavado? Bueno, yo diría que funcionaron perfectamente porque ahí están, en las medidas de coerción establecidas, 123 alertas solamente para el señor Raúl Girón. Por otro lado, también 19 alertas, y etcétera, y estaban citadas en la medida de coerción. Lo que nos llama a preguntar es qué hicieron con esas alertas una vez el sistema las reportó y fueron recibidas por las autoridades correspondientes. ¿Dónde fue que se quedaron? Si en el ente supervisor directo, si en la unidad de análisis financiero no se elevó luego siendo un informe de análisis, si luego si debidamente se llevó a la Procuraduría General de la República y ahí durmió un sueño eterno. Ya sabemos las razones por las cuales también están presentando la Procuraduría, la nueva administración de la Procuraduría General de la República. La falta de voluntad, o sea, todo eso es un cuestionamiento que nos hacemos ahora. Y eso está comprobado, el hecho de que eso fue a la Procuraduría. Eso es lo que nos preguntamos, si desde la unidad de análisis financiera levantaron su correspondiente informe de análisis y se lo remitieron a la Procuraduría General. Claudia, Bueno, perdón. Lo que pasa es, no sé si recordarán que el alto mando de la pasada unidad de análisis financiero terminó siendo, a los muy pocos días de salir de ese puesto, parte de la defensa de los hermanos del pasado presidente Danilo Medina, o de algunos de los implicados en el caso que los incluye. ¿Quiénes específicamente? La abogada que encabezaba la unidad de análisis financiero en la gestión anterior, luego pasó a ser abogada de uno de los imputados del caso Antipulpo. Pero de todo exactamente. Entonces, en alguna medida, primero, la legalidad o ilegalidad de eso en cuanto a las normativas de lavado, y segundo, si en base a las informaciones que se han ofrecido, te parece que eso podría haber impactado la capacidad del Estado de detectar este tipo de prácticas en la gestión anterior. Yo quisiera, perdónenme, para decirle a Claudia, porque escuché y tengo de hecho la declaración de la fiscal que litigó dentro de la audiencia, y dijo lo siguiente: es muy raro que no se produjera una alerta ni un solo reporte de actividad sospechosa. La fiscal Marinel Brea, cuando imputaba al coronel Rafael Núñez de Asa, lo que se originaron fueron 123 reportes de actividades sospechosas, pero no hubo alerta. Esos 123 reportes de la banca, cuando la banca hace ese reporte de actividad sospechosa y se detuvo ahí, ¿dónde lo hace? Claro, mira, para contestarle a Carolina, lamentablemente queda ahora una duda, muy lamentable, y yo no dudo del equipo técnico de la unidad de análisis financiero, pero sabemos que lamentablemente se puede dar ocasiones donde el liderazgo de una institución pues puede poner un poco de trabas para que los procesos fluyan correctamente. Y lo que queda ahora es un poco de duda, ¿verdad? Dado la actuación de que la cabeza anterior de esa unidad de análisis financiera pasa a ser la defensa de uno de los imputados del caso Antipulpo. Solamente queda eso, esa duda, muy lamentable. En cuanto a tu pregunta, Edith, efectivamente son reportes de transacciones en efectivo. ¿Qué pasa? Ellos permean el sistema bancario a través del Banco de Reservas, y como vimos en las audiencias de solicitud de medida de coerción, sobre todo cuando expuso el mayor Raúl Girón, vimos que él hablaba de que habían personas a lo interno en la institución financiera, bancaria, del Estado,
donde ya pues sabían, los recibían previamente, hacían los acuerdos para llegar y que los recibieran con sumas de dinero en efectivo. Entonces ya había una componente interna que yo me supongo que esa entidad bancaria ya está haciendo sus propias investigaciones internas, y también pues el proceso debe de ser igual desde el ente supervisor directo, la Superintendencia de Bancos y de la Unidad de Análisis Financiero. Entonces, una vez se permea una institución bancaria, ellos utilizan los datos de esa institución, es decir, los certificados de depósitos y las cuentas abiertas, para entonces que les sirva de soporte fehaciente para presentarse dentro de una segunda y tercera institución financiera, y así básicamente, como decimos, surtió como un efecto contagio, ¿verdad? Una vez yo permeo una institución, pues ya es más fácil yo ir a otra porque yo tengo los datos, yo tengo los soportes económicos, entre comillas, para poder entonces presentarle a una segunda o tercera institución bancaria. ¿Y qué pasa? Pues yo sí tengo transacciones financieras en efectivo, pero yo tengo una prueba que yo he logrado colocar en una primera institución, que es uno de los primeros pasos de la prevención del lavado de activos, es la colocación, para yo entonces poder presentársela a una segunda, a una tercera y así sucesivamente, inclusive para llegar a engañar a las autoridades. Entonces eso fue lo que sucedió. ¿Qué pasa? Que a medida que ellos iban produciendo documentación del mismo estado, como dice también la medida de coerción, o sea, falsificaban hasta con sellos de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría, entonces fabricaban documentos, se lo presentaban a la primera institución que ya tenían una componente interna, y eso les viabilizaba entonces otras transacciones en el sector financiero. Por ende, no necesariamente tenía que ser una actividad sospechosa o una operación sospechosa, porque tenían de respaldo aquello que ya habían introducido en el Banco de Reservas como certificados de depósitos y sucesivamente, que ponían en garantía para tomar préstamos, por ejemplo, como dice la medida de coerción, en el Banco Popular y en otras instituciones bancarias. Por eso no levantó sospechas al inicio. Pero yo estoy segura que, no obstante eso, en los movimientos a lo interno le estaban dando su monitoreo bastante cercano. Por ende, ahí vienen las reportes de transacciones en efectivo, que salen de manera automática una vez se superan unos ciertos límites. Pero también simplemente el hecho de que no estén en la medida de coerción no significa que no se hayan originado. Vamos a ver qué pasa y qué se presenta en las audiencias de fondo. Claro, Sí, dice que permean el sistema bancario a través del Banco de Reservas. ¿Cómo está determinado eso? Y si puede seguir sucediendo. ¿Y cómo fue que lo hicieron? Pero Claudia, antes de que nos contestes esa pregunta sobre el punto que tratábamos anteriormente, debo decir que debido a que no se ha podido determinar si el asunto habría llegado o no a la Procuraduría, si habría llegado o no a la Unidad de Análisis Financiero, como bien dices, ahora queda esa duda. No obstante, ¿de qué forma se podría robustecer el sistema nacional contra el lavado de activos, protegiendo, por ejemplo, el tema de la puerta giratoria, evitando, por ejemplo, que quien regula luego pueda hacer inmediatamente o no de parte de la defensa de un regulado? O sea, ¿qué medidas se pueden tomar precisamente para evitar esas situaciones en las que se queda la gente o el país con una duda, y entonces hay que iniciar toda una investigación a ver si en efecto pasó algo, si no pasó nada, y ese tipo de asuntos? Reitero, ¿cómo pudiéramos robustecer el sistema en ese sentido? La pregunta de Uchi sobre el reservas y robustecer el sistema en ese sentido de evitar esas dudas. Claro. Bueno, primero el hecho de que funcionó de parte del sector bancario, sí se realizaron los reportes. Lo que no sabemos y queda la duda es si a lo interno de la Unidad de Análisis Financiero se hicieron las evaluaciones o los análisis correspondientes para entonces trasladarlo y reportarlo a la Procuraduría. Eso es lo que no queda la duda en este momento. Y me supongo que a medida que vaya progresando el caso, la Procuraduría pues nos informará a todos en las correspondientes audiencias o comunicados. Eso es uno. Dos,
El hecho de esa famosa puerta giratoria se da aquí y en todas las partes del mundo, muy lamentablemente, el hecho de la libertad laboral y hacia donde yo puedo pues irme a trabajar y los ofrecimientos que constantemente se dan, lamentablemente eso lo que trae mucho es conflictos de interés, sobre todo cuando estamos hablando de posiciones sensibles y en áreas que son pues reguladas. ¿Cómo debo de yo pasar de ser un regulador? Me paso a la parte regulada, cómo protejo esas informaciones